¿cómo están? Hoy vamos a hacer un seminario acerca de los países hispanohablantes. Nuestra presentación hace parte de la mención de la materia de español, ministrada por el profesor Guaraciano Antônio, la Escuela Técnica Estadual de Suzano, el curso segundo time Gemelo. Les apresentaremos los países Cuba y Argentina. Nuestra casa es Los Hermanos de la Turista, compuesta por Renato, José, Ivan Santos, Julia Reis, José Henrique, Pedro Henrique. La Argentina tiene la capital Buenos Aires y la Cuba tiene la capital Havana. Tango. El tango, conocido en todo el mundo, es el representante más legítimo de la musicalidad argentina y tiene una enorme carga emocional y dramática. No se sabe muy bien, pero se especula que el estilo musical deriva de habanera y la milonga, que son vástagos de la música cubana moderna. El eléctrico tango, o neotango, es una composición en ritmo de tango, que incorpora características de la musicalidad electrónica, el DJ y PJ. El tango electrónico es un fenómeno cultural y antropológico que ha servido para unir distintos públicos, de los tangueros a los transeros, en toda Argentina y ahora en Europa. Mambo. El mambo es un estilo de baile salón típicamente latino, de origen cubano y con influencias de ritmos africanos y del jazz, criado en los años 30. Con una coreografía rápida, esta actividad que requiere respiración y fuerza. Música contemporánea de Cuba. Música contemporánea de Cuba explora las raíces de la música de protesta en la isla y analiza la contribución de la música a las preocupaciones sociales en torno de la cultura actual del país. Desde los más diversos géneros, desde el rap hasta el rock, pasando por la trova, los artistas demonstram que através de suas canções questionam o presente e o futuro da sociedade cubana. Literatura argentina. Literatura argentina. El conjunto de obras producidas por escritores de la República Argentina, una de las más influyentes y relevantes de América Latina, con grandes escritores como Jorge Luis Borges, Jorge Bucay y Leopoldo Lugones. Literatura cubana. Algunos incluso recuerdan a Cuba como el lugar que durante décadas, a pesar de las dificultades de la economía, se destacó en varias Olimpiadas, es decir, como potencia deportiva. Lo que mucha gente quizás no sepa es que el país nos ha dado muchos escritores importantes que, de seguro, hicieron y siguen haciendo historia como José Martí, Leonardo Padura y Daina Chavino. La moneda. El peso cubano es la moneda del curso legal en Cuba. Esta está en circulación desde la independencia del país en 1902. Se subdivide en 100 centavos. Un peso cubano es igual a 0,21 centavos y un peso cubano es igual a 0,042 dólares estadounidenses. El peso argentino. El peso argentino es la moneda oficial de la Argentina. Un peso argentino es igual a 0,046 reales, que es igual a 0,0090 dólares estadounidenses. La geopolítica.
Cuba está formada principalmente por llanuras onduladas, con colinas y montañas más escarpadas situadas sobre todo el sureste de la isla. El clima es tropical, aunque atemperado por los vientos alisios. De noviembre a abril se produce la estación seca, es menos húmeda y un poco más fresca. En los meses de verano, de mayo a octubre, tienes una humedad ligeramente superior. Gobierno cubano. La división política administrativa y estructural del espacio geográfico del archipiélago cubano es en 15 provincias, 168 municipios y un municipio especial, la Isla de la Juventud. El sistema político cubano es un sistema monopartidista en que el partido no es activo en el proceso electoral y no presenta candidatos. Son las organizaciones que conforman la comisión de los candidatos las que se convierten en sujetos electorales. La geopolítica argentina. El relieve de Argentina está formado por llanuras bañadas por el río Paraná en el este y fuertes elevaciones de la cordillera de los Andes en el oeste. El territorio argentino se extiende longitudinalmente entre la cordillera de los Andes y el Océano Atlántico. La mayor parte del territorio argentino se encuentra en la zona templada del hemisferio sur. El país tiene climas tropicales y subtropicales, áridos y fríos, con diversas combinaciones y contrastes derivados de la variación de altitud y otros factores. Los días son calurosos de octubre a marzo y fríos y secos de abril a septiembre. Tiene una forma de gobierno representativa republicana federal. Está estructurada en provincias, 23 provincias, más la ciudad autónoma de Buenos Aires, que a su vez se divide en departamentos, 378, y, en el caso de Buenos Aires, partidos, 134. Estos últimos son administrados por municipios, comunas y otras entidades locales. La relación económica entre Brasil y Argentina mostró una fuerte caída en el flujo de transacciones comerciales militares entre 2010 y 2020. Según indicadores, el flujo comercial entre los países se redujo a limitar en el periodo analizado, una caída del 50% influenciada por la relación de inversiones y acuerdos comerciales en el ámbito. La política exterior del gobierno de Lula fue proactiva en materia de relaciones regionales, favoreciendo la integración latinoamericana, basada en la CELAC, que incluye a Cuba en el diálogo regional y principio del acercamiento político, económico y ideológico entre los dos países, una garantía de ganancias para ambos países, entre ellos inversiones brasileñas en modernización del puerto de Mariel y la construcción de la zona económica. Pero enfrentó obstáculos del gobierno de Michel Temer, cuya política exterior estaba dirigida a los países del norte y permitió identificar un retroceso en los esfuerzos brasileños y protecciones regionales, sacudiendo las relaciones con los países latinoamericanos, incluida Cuba. Mata y desmatamiento. La flora de Cuba se caracteriza por su extraordinaria riqueza, con alrededor de 7.500 a 8.000 especies, de las cuales 6.000 son grandes árboles maderables. Es muy notable que aproximadamente 50% de ellas son endémicas. Gran parte del bosque natural de Cuba ha sido reemplazado por plantaciones de cana de azúcar, el principal producto agrícola del país. El gobierno invierte en reforestación debido a la pérdida de 20% de su diversidad por la deforestación. En Argentina,
La pérdida total de vegetación nativa fue de aproximadamente 2.106 kilómetros cuadrados, 11% del área en 2000, pasando de 19.213 kilómetros cuadrados en 2000 a 17.107 kilómetros cuadrados, debido principalmente al crecimiento del área de plantaciones forestales en Argentina, que dan unos 10 kilómetros cuadrados, lo que representa la mayor extensión continua de la bosque atlántico del interior. La ley de Corredor Verde es un intento de proteger legalmente estos pedazos de bosque en Argentina. Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a presentar un seminario acerca de los países hispanohablantes. Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a presentar